Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo. Tema 5, profecía concerniente a los gentiles. Profecía concerniente a los gentiles desde la posición de don Lewis Spire Chaffar. La estamos titulando también la profecía bíblica tocante a los gentiles. Yo quisiera acá señalar que esta es una de las profecías que ninguno que no es judío, o sea, nosotros, los que no somos judíos, debemos verla, debemos mirar toda esta lección, porque se hace una interpretación de lo que sencillamente Dios le revela a Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, concerniente a los gobiernos gentiles. Entonces, es muy importante, por eso, y es muy significativo, y nadie debería ignorar esto. Así es que sentémonos y observemos y escuchemos lo que dice la profecía bíblica tocante a los gentiles desde la posición premilenial de don Lewis Spire Chaffar, donde yo diría que el 97% de lo que él dice es verdaderamente real, es verdaderamente correcto. Pasemos. La profecía concerniente a los gentiles es una de las vías más extensas. Es tan esencial para una comprensión correcta de la escritura profética como cualquier otra. El camino respecto a los gentiles se extiende hasta la eternidad venidera. Comenzó con la representación que hizo Noé del carácter y destino de sus 3 hijos. Lo que está escrito dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis capítulo 9, del versículo 24 al 27. Esta predicción, que es casi sin límite, con sus 3 divisiones de la humanidad: Can, padre de un pueblo inferior y servil; Sem, con su relación especial para con Dios; y Jafet, que recoge todo lo que resta. Basta decir que la predicción ha sido cumplida y se está cumpliendo, aunque se multiplique la familia humana y aunque se extienda hasta los milenios. De las 3 divisiones de la humanidad que da el apóstol Pablo, que son los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, 1 Corintios 10:32, la primera y la tercera representan los 2 principales propósitos de Dios. El propósito terrenal se concentra en el judío y el propósito celestial se concentra en la iglesia. Las numerosas predicciones concernientes a los gentiles están esparcidas en toda la Biblia, pero a Daniel se dio panorama completo de la historia de los gentiles, comenzando con la cautividad de los judíos y continuando hasta la edad del reino. El periodo entre la cautividad y la segunda venida de Cristo es llamado por él los tiempos de los gentiles, y su identificación especial es el hecho de que a través de su duración Jerusalén será hollada por los gentiles. El pasaje dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. San Lucas capítulo 21, versículo 24. No es solamente una selección fortuita de Jerusalén, como el lugar de esta sería la profecía que ha sido hecha por Cristo,
cosa que podría suceder a cualquier ciudad. La importancia se ve en el carácter singular de Jerusalén, que la hace única de entre todas las ciudades de la tierra. Es el centro nacional del pueblo escogido y eterno. Es la ciudad del gran rey, el tema de predicciones maravillosas, el sitio del trono eterno de David y el centro del gobierno de Dios en el reino del milenio que vendrá. De Jerusalén vendrán las leyes que gobernarán toda la tierra, Isaías 2, del 1 al 3. La declaración fue hecha por Cristo, que mientras el propósito de Dios con Israel permanece en suspenso, se permitirá que Jerusalén sea hollada por los gentiles. Pero cuando Jehová una vez más reclame su derecho sobre la ciudad de Jerusalén, los gentiles no solo serán echados de la ciudad, sino que todo el periodo de los gentiles vendrá a su fin. En los tiempos de los gentiles se debe contestar la pregunta sobre lo que haya sido hecho del programa divino revelado tocante a Israel y de todo el mundo por medio de ese pueblo. La pregunta no se contesta haciendo la implicación de que Dios ha cambiado su pensamiento tocante a Israel. Sus pactos, siendo incondicionales y eternos, son inmutables. Sin embargo, el derecho de Dios de demorar su cumplimiento fue reservado en los intereses de la corrección. Segunda de Samuel 7:14, Salmos 89, 30 al 37, Daniel, quien según la providencia de Dios fue colocado en altos puestos de gubernativos en el dominio gentil, que ocupó por más de 70 años. Estaba especialmente preparado para recibir y transmitir la palabra de Dios respecto al curso y fin de aquellos tiempos de los gentiles que comenzaron por su cautividad en Babilonia. Le fue permitido ver desde sus propios días hasta que fuese cortado el Mesías y a los tiempos cuando el Mesías tomaría su trono eterno. Y todo pacto tendría su cumplimiento por tres grandes visiones, las cuales fueron amplificadas por otras visiones de menor magnitud. Daniel pudo contemplar con anticipación los tiempos de los gentiles que ya habían comenzado y que, fuera de la revelación de Dios, tiene que causar perplejidad al judío, quien tenía delante de sus ojos los pactos y las promesas hechas a Israel. Naturalmente se presenta la pregunta por el hecho de que el programa de Israel ha sido hecho a un lado y en su lugar ha venido la intrusión del dominio gentil. Pues, ¿qué ha sucedido con el favor invariable y eterno de Dios sobre Israel? En las tres principales visiones, Daniel contempló los tiempos de los gentiles hasta su consumación y la realización final del reino del Mesías y el cumplimiento de cada promesa de Israel. No es posible hacer demasiado énfasis sobre la verdad de que el propósito de Dios se concentra en el judío y que aparte de la interrupción del periodo de los gentiles, que también es interrumpida por la era de la iglesia, no habría sino solamente el desarrollo y desenvolvimiento para dar cumplimiento a cada pacto de Israel. Estas interrupciones o intercalaciones no comprometen en ninguna forma el propósito primario para con Israel en la tierra. Una demora que se presenta en la Escritura se explica con cuidado. No debe interpretarse como una abolición del propósito original. Cabe hacer la advertencia aquí de que ninguna promesa divina hecha al pueblo escogido puede faltar a su cumplimiento. Romanos 11:29. Aquí un sumario. 1. El programa original terrenal es de Israel, un programa que nunca puede abandonarse. 2. Hay una intercalación de los tiempos de los gentiles que viene al tiempo en que también sirve como castigo para Israel. Y 3. Hay también la intercalación de la era de la iglesia en los tiempos de los gentiles, y por tanto es
intercalación igualmente en los tiempos y sazones de los judíos. Ahora, se considerarán las 3 revelaciones dadas a Daniel separadamente y en el orden en que sucedieron: Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9. Ojo que todo esto es la posición sustentada por el teólogo Don Lewis Sperry Chafer, de posición premileniarista. Vamos a lo que nos dice Daniel en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, esta revelación que fue dada en la forma de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, prevé todo el curso de los tiempos de los gentiles y es una presentación de ese periodo en su aspecto humano. En el sueño del rey se contempla una gran imagen con una cabeza de oro, hombros de plata, muslos de bronce y piernas de hierro que terminan con pies y dedos de hierro mezclado con barro. Que estas secciones de la imagen representan aspectos del dominio gentil no es un asunto de especulación humana. Daniel así interpreta el sueño. Él dice así: este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, del versículo 36 al 43, que es la declaración que le hace Daniel al rey Nabucodonosor cuando él no se acordaba de lo que había soñado. Y él le dijo: soñaste esto y esta es la interpretación. Eso solamente lo hace el Dios de los cielos. Y como nosotros nos podemos dar cuenta, es un absoluto que Dios es el que pone o permite un gobernante. Sin el permiso o la voluntad de Dios, ningún gobernante se puede poner en un trono, porque Dios o es su voluntad o es su permisividad el que hace que haya un reino o un dominio en la tierra. Eso que quede claro. Y también que quede claro que Daniel es el hombre más sabio sobre la tierra. Lo dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, ¿habrá alguien más sabio que Daniel? ¿Por qué? Porque Daniel hizo algo que nadie, que ningún ser humano, que ningún nacido de mujer natural había hecho y ha hecho jamás, que fue decir qué cosa había soñado y cuál era su interpretación. Eso nadie jamás lo había preguntado, ningún rey, nadie. Pero sin embargo, Dios lo usó a Daniel para decirle a Nabucodonosor qué cosa había, cuál era el sueño y cuál era la interpretación. ¿Por qué? Porque este sueño es fundamental y hasta ahora esa imagen
Lo que ha sucedido con esa imagen sigue en cumplimiento, no ha terminado por si acaso. Está denotando el derrotero del dominio gentil. Sigamos. Este vasto programa es traído a su fin por el Dios del cielo, a establecer un reino que nunca será destruido, uno que será establecido por el impacto irresistible del regreso glorioso de Cristo, quien es comparado a una piedra desmenuzadora en su venida. Salmo 2 del 7 al 9, Isaías 63, 1 al 6, Apocalipsis 19 del 11 al 16. Cuando en el contexto bíblico aparece la palabra piedra, la piedra está referido a Cristo, la piedra está referido a Dios en esencia. Para los que creen que la piedra tiene otra significación, están totalmente equivocados. Toda referencia a piedra se refiere al Señor Jesucristo. Y de ahí nosotros somos piedras vivas que hemos salido de Él. Pero cuando se habla de piedra en singular, se refiere a Cristo en cualquier parte de la Biblia, para no cometer errores, correcto, de interpretación. Referente a esto, dice el profeta: y en los días de los reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y termina diciendo: el sueño es verdadero. Lo que no se acordaba Nabucodonosor, ahí está, le dice: el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Por lo tanto, hay que creer la interpretación a pie juntillas de lo que dice Daniel, y todo lo que ha dicho Daniel se ha cumplido. Ojo, todo lo que ha dicho Daniel se ha cumplido, y la parte que no se ha cumplido se está cumpliendo. Ojo gentil, abre los ojos. Abre la mente, abre la razón. El cumplimiento histórico de aquello que era estrictamente predicción en los tiempos de Daniel no puede dudarse. 5 imperios mundiales en sucesión son previstos. 4 de estos están representados por las porciones de la imagen. Y el 5º imperio es aquel que se levantará sobre la ruina de los 4 al caer los juicios de Dios. El 5º se distingue como el que será establecido por el Dios del cielo, y es eterno en su duración. El primero, Babilonia, como la cabeza de oro, había alcanzado el cenit de su poderío cuando Daniel dio su interpretación. El segundo fue Media Persia, en cuyo reino vivió y participó también Daniel. El tercer imperio fue Grecia, bajo Alejandro. El cuarto fue el de Roma, el cual estaba en su desarrollo cumbre cuando Cristo estuvo en la tierra. Es este reino de hierro que aparece en su forma final, en pies de hierro y de barro. Será en la edad que representan los pies de hierro y de barro cuando la piedra desmenuzadora dará el golpe. Así como cada metal en la imagen representa un aspecto de la autoridad humana y el hierro representa a Roma, así el barro del alfarero habla de un elemento sin fuerza inherente que será introducido en la última forma de gobierno gentil. Esto propiamente se reconoce como el elemento de la democracia. Ahí estamos ya viviendo. Estamos viviendo el hierro y el barro, así como los dos elementos, el hierro y el barro, no pueden mezclarse, así las dos formas de gobierno. Escuche bien esto. Lo que estamos viviendo actualmente, la autocracia y la democracia no pueden unirse. La autocracia es el hierro, los pies de hierro. Y la democracia es los pies de barro mezclados.
No pueden unirse. Sin embargo, aún ahora el mundo está contemplando las llamadas democracias bajo el poder de dictadores, que parece ser una contradicción. Cuando aparece en el panorama la última forma del imperio de hierro, será cuando se hará un esfuerzo para mezclar el barro con el hierro. Todo esto es la interpretación inspirada del profeta Daniel. Aquello que había sido determinado para Roma y que fue interrumpido por la edad de la iglesia, aún será consumado cuando el llamamiento de la iglesia sea consumado y ella sea quitada de esta tierra. El aspecto de Roma, que representan los pies y los dedos, será de corta duración. Y el desenvolvimiento de todo el imperio de hierro no será más duración de los imperios que le precedieron. Será como si los pies de la imagen fueran quitados y movidos a una gran distancia de las piernas de hierro, a pesar de los sueños de los ambiciosos. No puede haber un imperio mundial dentro del periodo representado por el imperio del hierro. Desde el punto de vista gentil, Roma continúa su desarrollo y será destrozado su imperio por la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá su reino. Considerando pues el curso de los tiempos de los gentiles y contemplando en sus limitaciones, ya llega a su fin. Es un programa unido o interdependiente o acumulativo en carácter. Porque cuando la piedra, o sea, Jesús el Cristo, hiere los pies de la imagen, miren, la piedra llega a los pies y desmenuza toda la imagen, porque los pies están formados de hierro mezclado con barro, causa que la imagen sea pulverizada. De esto el profeta afirma: estaba admirando hasta que una piedra, el Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia, fue cortada, no con mano, claro, porque viene de la divinidad, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Eso es lo que va a ocurrir dentro de poco, por si acaso. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, el Rey, nuestro Cristo, Jesús el Cristo, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Simbolismos. Capítulo 2, del 34 al 35, y también los versículos 44 y 45. Vamos a ir al segundo capítulo, que es el capítulo 7. Daniel capítulo 7 vuelve a declarar en orden lo del capítulo 2, pero desde el punto de vista divino. El énfasis divino que se añade es sumamente revelador y propio. El profeta es ya de edad avanzada y maduro. En un sueño recibió su segunda revelación, la cual fue interpretada por un mensajero angelical, 7:16. En esta visión, los cuatro vientos del cielo combaten en el gran mar. Indudablemente se refiere al mar Mediterráneo, a las playas del cual se han colocado estos reinos, pero de manera específica se hace referencia aquí a las naciones simbolizadas por el mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. De este mar salen cuatro bestias. La estimación humana de estos reinos en sucesión era representada por el resplandor deslumbrante y la autoridad que la gran imagen figuraba. La estimación divina es de bestias feroces, egocéntricos, quienes reinaban por la fuerza cruel. Debe notarse que las naciones gentiles siempre han escogido bestias y aves rapaces para sus insignias heráldicas. Después de dar todo lo que compone esta visión, capítulo 7 del 1 al 14, se da la interpretación por el ángel mensajero del 17 al 28. Estas bestias son cuatro reinos, versículo 17, en el sentido bíblico de que un reino está incorporado a su rey. Daniel dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, 2:38. A Darío podría haberle dicho: tú eres aquellos hombros de plata. A Alejandro podía haberle dicho: tú eres esos muslos de bronce. A César como rey sobre Roma, antes
de la muerte de Cristo podía haberle dicho: tú eres esas piernas de hierro. Y al hombre de pecado, que aún ha de ser el gobernante supremo sobre la última forma del imperio romano, Daniel podría haberle dicho: tú eres esos pies de hierro mezclado con barro cocido. Así como la imagen tenía 10 dedos en los pies, así también hay 10 cuernos o reyes, quienes juntos declaran la última forma de la cuarta bestia. Entre estos, un cuerno pequeño, o sea, el hombre de pecado, hace su aparición, el que hace guerra contra los santos y los vence hasta la venida del anciano de días. Entonces, con esa certidumbre que pertenece a la infinidad, los santos tomarán el reino y lo poseerán para siempre. Note el término anciano de días referido a Cristo, porque el que viene es el anciano de días y el anciano de días es Cristo. Y lo poseerán para siempre. Los siguientes pasajes: Salmos 21, del 1 al 12, Isaías 63, del 1 al 6, San Mateo 25, del 31 al 46, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, Apocalipsis 13, del 1 al 18, 17, del 1 al 18, 17.1 al 18.24, 19.11 al capítulo 21, hacen una contribución vital a toda la revelación bíblica que acontecerán en la tierra. Y pasamos por último al capítulo 9 de Daniel, referido también a lo mismo, y describe la tercera visión principal tocante al programa gentil. Entra en detalle respecto a ambos advenimientos, o sea, la venida de Cristo, la primera y la segunda, el primero y el segundo, y se empeña en medir el tiempo que tardará la dominación gentil. Daniel aprendió que Jehová había determinado 70 años para la desolación de Jerusalén. Daniel 9:2, Jeremías 25:11 y 12. Mientras él oraba, le apareció el ángel Gabriel con la información que constituye la visión del capítulo 9. En esta visión las declaraciones son directas. No hay simbolismo de una imagen o de bestias, y por tanto no se necesita interpretación. Aunque la visión debe armonizar con aquellas que son presentadas en los capítulos 2 y 7, 70 años de cautividad había sido predicho y se había cumplido por los cautivos. Este periodo, al finalizarse, tenía que ver la libertad de los esclavos y su regreso a Jerusalén. Pero el ángel afirma que comenzando con esta libertad comienza un nuevo periodo profético, que es de 77 años, o sea, 490 en total. En este periodo, cada profecía concerniente a Israel tiene que ser cumplida hasta concluir la transgresión de Israel. Romanos 11, del 26 al 27. Y la unción del Santísimo. Esta profecía dice: 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De esta manera se descubre que los tiempos de los gentiles transcurren 560 años, 70 de la cautividad y 490 hasta el regreso para la completa realización de las promesas judaicas. El periodo de 490 años, que se extiende desde el fin de la cautividad al cumplimiento completo de la predicción judaica y el fin del tiempo de los gentiles, está subdividido en 3 divisiones que son: 1. Desde el edicto que se concluye los 70 años que Jeremías predijo a la restauración y reconstrucción de Jerusalén, que se había dicho ser 7, o sea, 49 años. 2. Un periodo de 62 semanas, o sea, 434 años, que está marcado con respecto a su fin por la crucifixión de Cristo. Y 3. Un periodo de la semana, o sea,
7 años que tiene que venir después de la crucifixión. Esos 7 años llenos de acontecimientos, todo lo que queda por cumplirse de los 490 años, tanto con respecto al fin de los tiempos de los gentiles, como hacer venir las bendiciones de Israel, tiene que ser cumplido, a saber. La transgresión de Israel será concluida, se llegará al fin del pecado, una reconciliación con la muerte de Cristo se habrá introducido, toda visión y profecía habrá quedado sellada por su cumplimiento y el Santísimo habrá sido ungido. El último periodo de 7 años es llamado propiamente la 70ª semana de Daniel y aún no ha sido cumplido. Al reconocer el punto de tiempo cuando este periodo de 7 años, que es de mucha importancia, llegue a ser historia, es necesario observar una vez más que la edad de la Iglesia es de un carácter sin relación a otras, pues es una intercalación entre la muerte de Cristo y la salida de la Iglesia de la tierra. Esta edad de la Iglesia, es preciso volver a decirlo, está tan perfectamente aislada del resto de la historia humana, que no recoge nada hacia sí de lo que le antecede, ni tampoco contribuye nada a lo que le sigue, sino que se reconoce esta edad como aparte, desunida, segregada. No se puede trazar los periodos de tiempo divinos tal como están revelados, porque como se ha indicado claramente en el desarrollo de los 490 años de Daniel para los judíos y los 560 años para los gentiles, en el registro divino no entra la edad de la gracia, que es imprevisto e impredicho, como se manifiesta en la Iglesia. La 70ª semana de los tiempos de los gentiles, según toda profecía tocante a ello, es un periodo de vital importancia y cargado de eventos asombrosos. Desde el punto de vista de predicción, tanto gentil como judío, hay una continuidad o una sucesión sin interrupción entre los 483 años que se cumplieron en la muerte de Cristo y los 7 que aún tienen que tener su curso. Esta continuidad será en gran parte gubernativo y político. En muchos asuntos como sociales, económicos, educacionales y materiales, el mundo habrá hecho su progreso durante la edad de la Iglesia, y eso lo estamos viviendo. Pero así como los 483 años, en los últimos 7 años Dios tratará con autoridades gentiles y no con la Iglesia, en la continuación de la cuenta que Dios lleva. Los pies de hierro y de barro cocido están adheridos y su representación sigue el periodo que representa las piernas de hierro sin interrupción alguna. De la misma manera, la semana 70ª de Daniel está en un orden de sucesión de las 69 que transcurrieron anteriormente y completa aquello que pertenece a los 69, aunque transcurrieron 2000 años por medio. La continuidad profética ve solamente las realidades gentiles representadas por una imagen no amputada y la historia judía de 490 años sin interrupción. Muy poco verdadero entendimiento se tendrá en la profecía si no se reconoce que el propósito de Dios para esta tierra gira alrededor de Israel. Con respecto al tiempo, los tiempos de los gentiles se miden precisamente 560 años, pero están interrumpidos por la segunda intercalación que es la edad de la Iglesia, que se extiende hasta la muerte de Cristo, hasta cuando la Iglesia sea quitada de la tierra. El hecho de que esta edad no tiene tiempo señalado hace que sea imposible poner fechas a todo lo que sigue. Aún habrá 7 años del tiempo de los gentiles después que la Iglesia haya sido quitada de la tierra. Sin embargo, por cuanto el programa de Israel es incompleto, tanto la intercalación de los tiempos de los gentiles como la de la Iglesia dentro de los tiempos gentiles son considerados como brechas en el programa judío profetizado. Aunque la Iglesia aparece en el tiempo de los gentiles, siempre es considerado como una demora del importante y final propósito de Dios para con Israel. Hechos 15, del 13 al 18, Romanos 9, del 1 al 11:36, realmente será tan definido
tan definida la forma en que concluirán los tiempos de los gentiles que se deberán considerar ciertos pasajes en particular. Salmo 2, del 1 al 12, este pasaje presenta un tiempo cuando las naciones se amotinarán y los pueblos pensarán cosas vanas, los reyes se levantarán y los gobernantes consultarán unidos contra Jehová y contra su Mesías, procurando echar fuera todo reconocimiento y refrenamiento de Dios. Y sin embargo, en medio de esa abierta resistencia, Jehová colocará a su rey, el Mesías, sobre el trono de David en Jerusalén. Versículo 6. Será entonces cuando el Mesías declarará: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así será la derrota aplastante de la autoridad gentil. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con aquella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En esta declaración consumadora, tocante al segundo advenimiento, tanto la vara de hierro del Salmo 2.9 como el vino del lagar de Jehová en Isaías 63, del 3 al 6, vuelven a declararse. Todo lo que está dicho aquí, que es tan evidente la relación que tiene al segundo advenimiento, confirma la conclusión de que tanto el Salmo 2 como Isaías 63 son descripciones de este advenimiento. Mateo 21, del 31 al 46, en este pasaje el mismo rey a quien se ha dado este juicio y todos los juicios declara la conclusión de los tiempos de los gentiles, la responsabilidad de ellos y sus juicios. Después de la completa sujeción de las naciones, como está descrito en los pasajes ya citados, ocurre esta escena de su comparecencia ante el trono de la gloria de Cristo. El trono de David en la tierra, allí serán juzgados según el trato que ellos hayan dado a Israel, a quienes Cristo identifica como mis hermanos. El volver a injertar a Israel como ramas naturales no solo no ofrece ninguna dificultad, sino es seguramente el plan de Dios. En juicio de las naciones, el futuro de las que estén a la izquierda no está delineado, porque no hay nada que delinear, pero el futuro de las que estén a la derecha se delinea a través del reino de Cristo, y aún aparecen en relación a la ciudad de Dios. Apocalipsis 21, del 24 al 26. Vienen mis conclusiones. La posición premilenial con respecto a la profecía bíblica tocante a los gentiles hace una interpretación muy aceptable de las citas tratadas del libro de Daniel. Yo diría que al 97 o 98% son totalmente aceptadas, con dos salvedades que necesitan aclaración. Al sostener que Dios hace diferente entre judíos, gentiles e iglesia, porque se tratan de grupos distintos con destinos distintos, citando 1 Corintios 10:32, cabe decir que debemos primero contextualizar. Por eso decimos, pero contextualizando el texto se trata de no ser tropiezo en la fe de Cristo. Eso es lo que está diciendo. No hay que ser tropiezo en la fe de Cristo para el judío, para el gentil o para el que ya es parte de la iglesia. Por la cosmovisión y costumbre de estos grupos. Porque los judíos tenían costumbres distintas, tradiciones distintas, observaban otras cosas. Los gentiles también tenían otro tipo de conductas muy distintas a los judíos. Y cuando un judío o un gentil se convertía en un santo y fiel y era parte de la iglesia, pasaba a tener otros estándares de vida. Ahí están las diferencias. Por eso es que hace mención el apóstol a esto, porque se trata de un problema de ¿qué? De idolatría, porque se trata de un problema de
conciencia de comer lo sacrificado a los ídolos. De eso se trata, ese es el contexto, ¿no? Y entonces por eso hablamos de no ser tropiezo en la fe de Cristo por la cosmovisión y costumbres de estos grupos. Y hay que relacionar el texto con Gálatas 3 del 27 al 29, donde allí todos somos uno en Cristo. O en Efesios 2 del 11 al 22 el apóstol Pablo vuelve a decir lo mismo. Y en el 4:4 también de Efesios el apóstol vuelve a decir lo mismo, para no salirnos del contexto general de las Sagradas Escrituras, que esto es lo importante, no utilizar solo un versículo y a partir de ahí lanzar una conclusión. Eso es algo verdaderamente temerario. Y en segundo lugar, la otra afirmación menciona que las bendiciones de Israel son solo terrenales por la eternidad. Sin embargo, Jesús el Cristo, hablando a los israelitas al respecto de la resurrección, en Mateo 22, 29 al 33, ahí le hacen la pregunta de la resurrección y de la famosa mujer que tuvo 7 maridos, ¿no? O sea, 7 maridos que se le fueron muriendo, ¿no? ¿De quién iba a ser mujer en la resurrección? Entonces, el Señor les indica que la pregunta que están haciendo muestra ignorancia en las Escrituras y el poder de Dios. Por eso el Señor les dice: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y a veces se cometen este tipo de equivocaciones por ignorancia en las Escrituras y porque se ignora el poder de Dios. Asimismo nos muestra que ellos creían en la resurrección. Claro, si nosotros vamos a Juan capítulo 11, 23 y 24, donde se va a hacer en ese capítulo la resurrección de Lázaro, Jesús le pregunta a Marta: ¿tú crees que tu hermano resucitará? Y ella le dice: claro, en la resurrección, en el día postrero. Ellos creían en la resurrección. Y Jesús está diciendo que en la resurrección le dice: vamos a ser como ángeles. Y cuando ésta se produzca, cada resucitado será como un ángel. Yo en realidad no visualizo a los resucitados que viven como ángeles en un aspecto humano, en un aspecto terrenal, sino más bien en un aspecto eterno con la iglesia. Esto demuestra la participación de Israel de bendiciones espirituales y no, como dice Schaffer, contradiciendo la posición de don Lewis Spire Schaffer, que dice que solo Israel tendrá bendiciones terrenales por la eternidad. Por lo tanto, concluimos que en este punto cada santo y fiel, cada santa y fiel, saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.